Te damos la bienvenida a Por Dónde Empezar, nuestro hogar, un lugar para sentir. Te invitamos a quedarte para que cada episodio sea tu carta de amor. En este podcast buscamos crear conversaciones que sean el punto de partida para explorar cómo salir del vaso de agua. Ya sea nadando o rompiéndolo. Queremos acompañarte a ese encuentro y sumergirnos en un abrazo. Empecemos por aquí. Hola, mi nombre es Yuisa Mi nombre es Yashira. y estamos aquí en otro episodio de Por Dónde Empezar, un viernes más. Yes. Gracias por estar aquí, escuchándonos o viéndonos si están en YouTube. Antes de ir con el tema, ¿verdad? Es importante recordarles que si no se han suscrito todavía a este canal de YouTube, no sé qué estás esperando. No solamente vas a poder ver los episodios de Por Dónde Empezar, sino que también vas a poder enterarte cuando tengamos episodios nuevos de la referencia y de la referencia urbana. No importa qué, va a haber contenido semanal en este canal. Exacto. Eso por lo menos te lo puedo asegurar. Y nada, contenido variado. Este episodio pronto, no voy a revelarlo todavía quién es la persona, pero pronto viene una entrevista de la referencia que está súper dura. Se supone que la vean bien pronto, tan pronto como probablemente la semana que viene. Así que estén pendientes, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que obviamente se enteren as soon as possible. Flash. Tenemos que llegar a los 1000 suscriptores. Estamos ahí al lado. Creo que faltan literalmente 9 suscriptores. Literal. So, hello, gente. Si estás viendo Por esto y no te favor. has suscrito, suscríbete, por favor. Estamos ahí al lado. Así Literal. que, nada, sin más preámbulos, pues como saben, Yashira y yo, cuando nos sentamos aquí, venimos con el propósito de hablar de... Ay, Dios mío, perdonen que estamos un poco struggling con los micrófonos. Es que por vagas estamos utilizando los stands y ahora estoy con un poco de struggle, pero nada, todo va a estar bien. Exacto. Pues nada, como saben, Yashira y yo venimos con el propósito de hablar de temas de sexualidad, reflexionar, ¿verdad? Y siempre es como que un journey, ese proceso de nosotras antes de sentarnos aquí, escoger el tema. Ajá. Y nada, en esa conversación a mí me surgió la idea, obviamente revisitando un poco esta parte académica que nosotras tuvimos de pues relacionarnos con los temas de sexualidad desde ese punto de vista bien académico, conociendo teorías y qué sé yo. Ajá. Pues me puse a revisitar un poco material que habíamos estudiado en la certificación que hicimos, que ya lo hemos comentado anteriormente. Y entonces me topé con una de las teorías que discutimos y le propuse a Yashira tener una conversación no tanto sobre la teoría, pero sobre sí cómo esa teoría se ha relacionado con la sexualidad y pues un montón de cosas que salen de, ¿verdad? De esa teoría. Exacto. Y nada, pues para mencionar, ¿verdad? Ya que estoy hablando tanto de la teoría, pues voy a mencionar lo que es, aunque vamos a estar más bien explicándolo a lo largo del episodio. Ujú. Pues es lo que le llaman el modelo ecológico de sistemas del autor Uri Bronfenbrenner. Ujú. Apellido es raro, pero ahí está. Y la teoría comienza en el 1979, aunque se extiende después al 80 y pico, entiendo, porque es una teoría que de hecho se va complejizando a lo largo del tiempo. Exacto. El mismo autor va como que complementando, añadiendo pues contenido a su teoría. Y voy a explicar bien brevemente, sin entrar en el detalle de las partes. La teoría o el modelo, en este caso, consiste en un enfoque que explica el desarrollo de un individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve, que es lo que podríamos llamar el contexto de ese individuo. Exacto. Y entonces, no solamente la teoría pues presenta cuáles son esos, ¿verdad? Esos diferentes ambientes, sino que obviamente al punto al que quiere llegar es explicar cómo todo eso, cada uno de esos niveles, influye en el desarrollo cognitivo, moral y relacional de las personas. Y obviamente, pues en este caso, vamos a hablarlo en cómo se relaciona con la sexualidad. Exacto. Y nada, como estaba diciendo Yuisa, pues es un modelo teórico que se va
guisando, ¿sí? Con los años. Y se divide, pues, actualmente en siete sistemas. Los resumimos brevemente. Sí. El primer sistema es el ontosistema. Y como sabemos, todo esto, ¿verdad?, es alrededor del individuo, sujeto, usted. Vamos a poner la grafiquita por aquí para que lo vean. Usualmente ¿verdad? Lo ponen visualmente en círculos. Exacto. Muchos círculos como que desde más grande o en este caso desde más pequeño a más grande. Exacto. Una aclaración, a lo mejor buscan y hay modelos que tienen solamente 3 o que tienen menos cantidad de sistemas. Tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de que la teoría se fue complejizando, así que depende a lo mejor de qué punto en la historia pues lo estén buscando. Exacto. Y que también creo que estábamos hablando de esto detrás de cámara, que creo que muchas personas escogen al fin y al cabo unos sistemas particulares para entonces hablar de la sexualidad. Exacto, de temas en particular. Nada, pues el ontosistema se refiere a las características como que biológicas del individuo, características obviamente pues con las que naces, psicológicas también, etcétera. Es el autoconcepto de la persona. Entonces vamos al microsistema. El microsistema son los espacios en los que se desarrolla este individuo, es decir, la familia, esos núcleos. Exacto. La escuela, comunidad, en los que, pues, como dije, se desarrolla el individuo. Entonces pasamos al mesosistema, que es la interrelación de esos núcleos que tiene este individuo como entre sí, o sea, la familia y la escuela, cómo se relacionan, y eso influye al fin y al cabo, obviamente, en el sujeto. Entonces pasamos después al exosistema, que son entonces estas fuerzas de afuera que influyen al individuo, aunque el individuo no es protagonista en esa relación. Es decir, los papás tienen sus trabajos y sus trabajos pues le afectan a sus papás y por consiguiente van a afectar al individuo. Entonces pasamos al quinto, que es el macrosistema. Aquí pues, obviamente, como dice la palabra, es el macro. Ya entonces vamos un poquito más alejados, ¿verdad? Entre comillas, alejado del individuo, pero que al fin y al cabo sí tienen un gran impacto en la influencia pues del sujeto, es decir, las leyes, la cultura, la política, todo en lo que crece el individuo, y que por consiguiente sí va a tener, ¿verdad?, una influencia en la persona. La cultura, la religión, todo, las leyes. Entonces pasamos a los otros dos sistemas que son menos conocidos, también que se fueron base que como con los años, ¿verdad?, recientemente integrándose. Es el cronosistema, que es una dimensión temporal, son patrones del desarrollo y transiciones del individuo a través del tiempo. Y por ejemplo, la evolución cultural. Y aquí hablamos más de las generaciones y cómo eso impacta al fin y al cabo, obviamente, en el sujeto que se está desarrollando. Y por último, el globosistema, que es obviamente una cuestión global, mundial, y es algo de lo que ya el individuo no tiene ningún tipo de control. Es decir, qué sé yo, el cambio climático, cuestiones de el fast fashion, cosas así como que al fin y al cabo pues de las cuales el individuo no tiene ningún control, pero que al fin y al cabo pues influencian de cierto aspecto el desarrollo del individuo. Sí. A mí me parece bien interesante como que, aunque la teoría, como explicamos, no es que sea una teoría ¿verdad?, desarrollada, enfocada en algo de sexualidad, me parece súper interesante que la apliquen a la sexualidad, y creo que tiene mucho sentido, obviamente. Y que es lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. A mí me parece una manera interesante de uno analizarse a sí mismo, a su sexualidad, tanto, ¿verdad?, tanto tus fortalezas como tus debilidades, como las áreas que sientes que tienes que trabajar. Yo siento que tomar un momento y analizar de qué manera todos estos contextos en los que nos desarrollamos nos han afectado, nos han marcado, nos han moldeado, para bien o para mal. Y eso es lo que me parece súper interesante, que de esto pues puede salir un análisis de cosas tanto positivas como negativas. Pues me parece bien, como que bien hasta práctico, como un ejercicio que uno puede ir analizando como que sistema por sistema, de la manera en que lo describimos, como que un ejemplo. Tu familia y tu escuela, ¿de qué manera te afectaron que tú creas que se está reflejando en tu sexualidad? Sí, yo pienso igual, como que en el final verlo desde ese aspecto, ¿verdad?,
la sexualidad, el modelo teórico, yo creo que es algo como que nosotros hemos hablado mucho. En el final siempre van a haber muchos factores que influencian tu sexualidad. Claro. Lo vemos bien claro cuando hablamos de la pornografía y verdad, de como que eran los entornos en los que tú te encuentras y cómo tú practicas tu sexualidad en base a esa influencia que tuviste. Pues, yo siento que es lo más obvio del mundo cuando pues lo vemos desde una forma, ¿verdad?, teórica, que es real, que entonces, pues sí, desde pequeños estamos influenciados a cómo vamos a practicar nuestra sexualidad. Sí, y algo, en una de las cosas que estaba leyendo, decía que muchas veces se trata el tema de la sexualidad como algo unidimensional, como que la sexualidad es esto, sexualidad, una cajita, un cuadrito, un renglón del ser humano, como que pequeñito, un foldercito. Pero la realidad es que para hablar de la sexualidad, conocer nuestra sexualidad y vivirla como, ¿verdad?, como se supone, por decirlo de alguna manera, libremente, digamos, ¿verdad?, para decirlo más específico, tenemos que hacer este tipo de análisis y saber que nuestra sexualidad no es un renglón, sino que es algo que se relaciona con todo lo que somos. O que es producto también, de cierta manera, de todo lo que somos. Literal. Y pues yo creo que es bien importante eso, empezar desde, mira, quizás estamos bien acostumbrados a tener un cierto análisis de cómo nos afectó nuestra crianza, por ejemplo, a nivel de familia y de escuela y de religión. Esas son las cosas que normalmente relacionamos con, a lo mejor, la sexualidad, porque pues están bastante directamente relacionadas, obviamente, con lo que es la educación sexual que cada persona tuvo. Pero analizarlo más allá, ¿verdad?, en todos estos renglones que hemos hablado, yo pienso que se puede como que, no sé, yo pienso que uno puede aprender mucho de sí mismo. Claro. Sí, mano. Tú sabes que antes de seguir como que por esa línea, hablando de que tú dices como que full la sexualidad a veces se piensa que es como un pequeño folder. Quiero leer esta cita porque es que siento que está muy brutal. Un poquito, maybe un poquito larga, pero es de un artículo que estaba leyendo que hablaba, ¿verdad? Se titula literalmente Hacia la comprensión de la educación ecológica de la sexualidad. Súper brutal, como que me encantó. Y nada, literalmente dice la cita: cada persona desarrolla su personalidad a través de los significados producto de las experiencias en el marco del mundo de la vida, por lo que la identidad sexual es un proceso dinámico, complejo, dialógico y trascendental, caracterizado por interrelaciones y transacciones bidireccionales de los sistemas ambientales que influyen en el comportamiento sexual, literalmente. Y nada, alrededor del artículo que se habla de eso mismo, es como que la sexualidad no es esto solamente, es literalmente toda una complejidad, que eso es lo que hace el individuo, o sea, su identidad sexual, su ideología de género, todo esto al fin y al cabo crean a esta persona que se va a la vida. O sea, no es simplemente literalmente el acto de penetración ni nada, es otros aspectos que influyen y que entonces se van más allá de la cama o whatever, porque aquí podemos hablar de la autoestima, de la seguridad de las personas, de la confianza de las personas, todo eso al fin y al cabo, o sea, como tú al fin y al cabo practiques tu sexualidad, se va a ir a tu otras partes de tu vida, a tu forma de relacionarte, etcétera. Sí, es algo que es como, yo siempre digo un círculo, y lo que me imagino es como que estos modelos de círculos que tienen flechitas y una flechita que continúa. Y es que es así, o sea, tu vida influye a tu sexualidad y tu sexualidad influye a tu vida, ¿verdad? Y de cierta manera ¿verdad? Nosotros que tratamos de estar en este journey, en esta conversación de como que uno, de la liberación sexual, de la exploración sexual, de ampliar nuestras experiencias, pero de una manera obviamente positiva, saludable. Pues yo creo que, por ejemplo, no es casualidad que muchas veces uno tenga problemas para comunicarse respecto a la sexualidad. Sí, obviamente hemos crecido en familias, escuelas, comunidades, sociedades, ¿verdad? Llevándolo desde lo más micro hasta lo más macro, que nos han presentado este tema siempre como un tabú. O sea, es una correlación pues bastante directa de la manera en que nos hablan de la sexualidad termina entonces reflejándose en cómo la practicamos cuando llega el momento. Exacto. Así que también este tema pues obviamente vuelve a traer sobre la mesa la importancia de la educación sexual a nivel de la escuela, a nivel de la familia, a nivel de sociedad, ¿verdad? De parte del gobierno, o sea, en todos los niveles,
es importante de qué manera se educa, porque al fin y al cabo eso incide individualmente en cada persona. Y eso es lo que también estamos hablando detrás de cámara, y yo lo he mencionado mucho, y obviamente muchas personas, ¿verdad? Educadores sexuales, sexólogos, etcétera, la sexualidad es una responsabilidad social. Entonces, la ONU y todas estas, ¿verdad? Entidades, organizaciones, pues hablan al fin y al cabo de que es un derecho fundamental la educación sexual. ¿Te acuerdas cuando leímos la mega carta de derechos sexuales, que uno la lee y uno dice, wow, qué bello esto, como que escrito en papel? Lamentable es que no, obviamente en el mundo entero sabemos que no se cumple. Exacto, pero en el final se supone que o sea, esto es un derecho. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias en el final en toda la sociedad, cómo se educa. Y ahí, ¿verdad? De cierta manera, esto es algo que es algo global, ¿verdad? Exacto. Hablando de cuando lo vemos a nivel, desde lo micro hasta lo macro, pues desde esas políticas globales, como, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, hasta lo que son también las leyes, por ejemplo, en cada país, también inciden no solamente, ¿verdad?, en lo que es el presente de las personas que estamos viviendo, sino también en lo que será la percepción de esos asuntos en el futuro. O sea, que por eso es como que tan importante identificarlo en todos los niveles. Porque, por ejemplo, pienso en la cuestión de las leyes sobre el aborto. Que obviamente sabemos que en Estados Unidos ahora mismo eso es un tema que, pues, y digo en Estados Unidos porque aquí, pues ahora mismo la cuestión está calmada, ¿verdad? Y no hay mayores proponentes por ahí de cuestiones a nivel legislativo. Pero ese tema de la prohibición del aborto en ciertos estados de Estados Unidos y todo eso incide no solamente en la sexualidad de la vida en el presente, o sea, de las personas que viven en el presente, perdón, sino también de cómo será percibido este tema en el futuro por los hijos de las personas que vivimos ahora. Claro. Y vuelvo y digo, para bien o para mal, con este tema y con otros. Sí, que lo mismo que también nos pasa mucho, que venimos arrastrando de generación en generación, obviamente, pues lo mismo, estos estigmas, estos tabú, etcétera, que siguen influenciando, obviamente, en la forma en la que pues nos relacionamos sexualmente o cómo entonces se practica la sexualidad, porque también nuestros padres tampoco tuvieron ningún tipo de, hablo nuestros padres, pero nuestros abuelos, etcétera, etcétera, obviamente, pues eso es lo que se ha enseñado, el secreto, el tabú, etcétera, o como que sienten que no saben cómo enseñarle este tema a los hijos, cómo explorar la sexualidad de forma responsable. Todo se queda en el que, mira, llegan a cierta edad y es como que no preñes a nadie. Es como que no preñes a nadie o pues no lo practiques. Pero entonces yo en el artículo o el vídeo que estaba leyendo de muchos estudiantes, porque era como una investigación también que le hacían muchas preguntas a estudiantes, decían, mi papá me dice esto, pero es como que cómo yo hago que eso no pase. O sea, entonces como que entonces se queda a media y ahí voy a otra parte que estaban hablando, ¿verdad? Expertos en sexología y etcétera. Decían, sí, hay educación sexual en la escuela, porque eso pues, ¿verdad? Porque es requisito que haya educación sexual en la escuela. Pero entonces nos quedamos cortos, por supuesto, porque al fin y al cabo influye mucho la religión, la cuestión conservadora, todo esto, ¿verdad? Como decimos, todos estos sistemas que influyen al fin y al cabo en la enseñanza que le vamos a dar a pues, adolescentes, a menores, etcétera. Pero entonces también todo se queda sino a que vamos a enseñar del sexo, pero no hablamos de la sexualidad. Y como estábamos diciendo, la sexualidad no es solamente el acto en la cama, la penetración, la sexualidad es ideología de género, es la orientación sexual, es todo autoestima, es conocer tu cuerpo, consentimiento, esto exactamente, el conocerte, o sea, hay tantas cosas que ocupa la sexualidad y también lo hemos dicho un montón de veces, nunca está de más decirlo porque es como que siempre, ese es el trabajo creo que constantemente, enseñar que no es simplemente, volví digo, a la cuestión del folder, no es esto solamente, hay una gran cantidad de cosas que al fin y al cabo es bien importante entonces hablar de sexualidad porque sí influye en un montón de aspectos y en tus relaciones y en ti mismo, sobre todo como persona y cómo te vas a seguir desarrollando a lo largo de tu vida. Y algo que estaba pensando también que me vino a la mente, y obviamente sabemos que nada de lo que hablamos aquí es como que terapia ni nada por el estilo. Full. Pero estaba pensando también en el tema de las disfunciones y los trastornos sexuales, que te acuerdas que una de los factores que podía haber, que eran, no sé si la palabra era
factores predisponentes, era como que los factores que te podían predisponer, Sí. esa es la palabra, a quizás algunos trastornos. Una de las cosas podía ser la falta de educación sexual o los prejuicios, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Que te han metido desde pequeño, los prejuicios, whatever. Pues estaba pensando cómo, ¿verdad? Esa falla en la educación puede incluso llegar a causar en una persona en el futuro hasta trastornos, ¿verdad? Traumas, diferentes cosas. Y a lo que quería llegar con todo esto es obviamente a un punto positivo de cómo nosotros a lo mejor conocer esta información, hacer el análisis de qué cosas pueden haber afectado, ¿verdad? Nuestra sexualidad, si es que hay cosas negativas, y pienso mucho también en la parte de la comunicación, como que si se te hace muy difícil comunicarte, Sí, cuáles son las razones. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Exacto. Y como que pues creo que siempre el uno conocer la información o analizarla con a lo mejor este tipo de enfoque, pues puede terminar llevando en una solución o en un plan para atreverte a hacer cosas que no hacías o no sé. Así que eso también me parece como que un sentido práctico de uno pensar en esto Sí, es que, a nivel de los sistemas. Bueno, como que creo que eso mismo, yo creo que nunca nos podemos pensar de dónde a lo mejor vienen muchas cosas. Estaba viendo un reel que no tenía nada que ver con sexualidad, pero la persona que lo estaba diciendo hablaba desde otro aspecto, vuelvo y digo, pero hablaba que es verdad que una de las etapas más importantes del desarrollo del ser humano es de los 0 a 7 años. Y pasa mucho que obviamente muchos de los traumas que tenemos puede sonar para mucha gente bien clichoso, pero es que vienen de la niñez. O sea, la niñez literalmente obviamente son los fundamentos de quien tú eres hoy en día. Por supuesto que eso va a afectar mucho de la forma en cómo tú te relacionas hoy. So, es bien importante eso mismo. Al final, a lo mejor hacer ese análisis, esa evaluación. Bueno, ¿te acuerdas que hablaban de que esa primera etapa, una de las cosas es la cuestión de la confianza? Que venía que eso uno lo ve como que en algo tan específico, pero sí, de la cuestión que decía, una de las teorías que hablaba del seno bueno, seno malo, Sí, que hablaba sobre cómo desde la reacción de una madre al llanto de un hijo, literalmente, afecta en la construcción de la confianza de ese ser humano. O sea, hello. Y obviamente estamos yendo a lo bien al principio, pero es, ¿verdad? Es básicamente, básicamente eso. Es como que bien importante. Again, por eso la cuestión de la educación sexual en los niños. También voy a que la ONU siempre, o sea, es un derecho. Y habla mucho de que se supone que haya una... Dios mío, como una correlación en la enseñanza. Al fin que la educación en general debería haber, ¿verdad?, una co-parenting basically entre padres y escuela. Ajá. Que sabemos que hay un lacking, ahí estamos aquí, hay un bache en esa parte. Pues sobre todo tendría que haberlo obviamente en la cuestión de la educación sexual, porque pues entonces si tú a lo mejor los padres se sienten incómodos con algunas cosas porque yo creo que es más el desconocimiento, porque obviamente piensan, no, es que se va a enseñar otras cosas que yo no estoy de acuerdo. Exacto. Pero entonces, pues, involucrarte. Mira, pues, entonces, ¿qué es lo que se va a enseñar? Y yo también, de mi parte, aportar a eso. Claro. Y creo que, digo, bien importante. Y, pues, si en el final... No sé, yo hace tiempo estaba hablando de esto, creo que con un reel, un story, y creo que yo iba a esto mismo, que en el final es como que, mira, si en las casas no se está dando la educación adecuada, educación sexual sobre todo, que no la sabemos, digo, que es bastante pobre. Sí, que es natural que todos los padres van a estar preparados para darla. Exacto, pues entonces, pues en la escuela obviamente pues tiene que existir esa super base de educación sexual bien importante, porque entonces alguno de los dos núcleos del sistema, del microsistema, tiene que brindar esa información, tiene que brindar esa educación, para que entonces ese menor, ese niño, pues crezca pues con algún tipo de herramienta, con responsabilidad social, con responsabilidad afectiva, ¿verdad? Con estas herramientas que a lo mejor le permitan protegerse a sí mismo y proteger a otras personas, que es tan importante. No, y pensando en la cuestión de generación en generación, pues yo lo veo también como que algo que
vayamos, se supone que mejorando de generación en generación. Exacto. Y los que serán los hijos de nuestra generación tendrán hijos a quienes educarán aún mejor de lo que nosotros los educamos a ellos. Exacto. Y también siento que eso es como que algo que le debemos a las futuras generaciones que a lo mejor nosotros no tuvimos. Exacto. Y que podemos, ¿verdad?, aportar a que en el futuro sí exista. Exacto, aspirar siempre a una mejor responsabilidad, como que mejor educación. Una mejor educación que entonces cree mejores individuos y así sucesivamente. Exacto. Pero, bueno, pues esto fue un episodio que ya van 20 y pico de minutos y no sé cómo porque yo siento que va menos y tengo miedo de que se apague la cámara. Literal. Así que vamos a despedirnos rapidito. Estas reflexiones son así como que medio veloces, pero esperamos que les gusten y las disfruten. Please. Despídenos ahí. Vamos a dar recomendaciones rápido. Pues dale. Yo voy a dar 2 recomendaciones súper rápido. Una serie que les recomendé a Yashira ahorita, la voy a recomendar, que se llama Queen. Asimismo, Queen pelado en Netflix. Se supone que sale un viejito, creo, en la carátula, pero está súper buena. Tiene más que 4 episodios. Véanla. Y la canción 313 de Residente, que la estoy quemando porque la letra está bellísima, también la recomiendo. Pues yo voy a recomendar súper random, no soy la R urbana, pero Santa de Rauw Alejandro y se me escapa el otro artista, perdón. Pero súper, esa canción me tiene en un chokehold ahora mismo. Pero nada, esas son nuestras recomendaciones. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Coméntenos, cuéntenos qué creen, si sabían de esta cuestión de verdad, de los sistemas, del modelo ecológico, etcétera. Saben que nos encanta leerles. Escríbanos también en nuestro DM o escríbanos por allá por Instagram. Suscríbanse, ya saben, es importante. Queremos llegar, por favor, a los 1000 suscriptores. Y también síganos en nuestras redes personales. Y creo que eso es todo. Hasta el próximo viernes. Bye.